Muy buenas noches. Qué alegría poder nuevamente estar con ustedes aquí en este tiempo tan especial, tiempo de nuestra reunión familiar. Como cada sábado lo hacemos, de verdad que nos sentimos muy complacidos y también extiendo un abrazo y una fuerte bienvenida a todos nuestros amigos, amigas que están conectadas a través de nuestro canal YouTube, que disfrutan también de estos tiempos especiales de alabanza, de adoración, donde también estudiamos de la palabra, aprendemos de la palabra. Y este tiempo es súper especial para nosotros, donde en familia adoramos, bendecimos al Señor. Yo sé que todos estamos alegres de poder a una sola voz adorar y exaltar el nombre del Señor. ¿Qué tal si en este momento damos gracias a Dios porque nos da una nueva oportunidad? Hemos terminado una semana más de actividades. Estamos allí en casita disfrutando en familia de este tiempo tan especial, y yo creo que debemos gozarnos y deleitarnos en Él en esta noche. Señor, damos gracias a ti, Padre Celestial, porque nos da la oportunidad de estar como hijos tuyos, como iglesia tuya, Señor, adorándote, bendiciéndote, Padre Celestial. Venimos con un corazón agradecido delante de ti, así como lo dice el Salmo 100, entramos a tus atrios con acción de gracias. Entramos a tus atrios con alegría, con gozo, con deleite, Padre Celestial, porque realmente hemos podido ver la misericordia tuya. Hemos podido ver cómo tu mano, Señor, se ha extendido a favor de nosotros, bendito Dios, por tu provisión, por tu cuidado, por tu cobertura, Señor. Y en esta noche, Señor, rendimos todo nuestro ser delante de ti. Rendimos nuestro corazón, rendimos nuestros pensamientos, Señor, a tus pies en este momento, diciéndote, Dios, simplemente queremos adorarte. Queremos disfrutar de tu presencia. Queremos contemplar, Señor, tu gozo. Queremos contemplar tu majestad. Queremos sentir, Señor, ese calor de tu presencia. Queremos sentir ese abrazo tuyo, Señor. Y con nuestra vida declarar, Señor, que tú eres todo para nosotros. Declarar que tú has sido nuestro Redentor, que nos has dado nueva vida. Y por eso en esta noche levantamos nuestras manos a ti. Declaramos con todo nuestro ser que estamos agradecidos contigo porque nos has redimido, Señor. Nos has limpiado, Padre Celestial. Has perdonado nuestro pecado. Cada instante, Señor, demuestras ese amor y esa fidelidad hacia nosotros. Por eso hoy queremos declarar con nuestros labios, con todo nuestro ser, Señor, que creemos, Señor, en el poder de tu presencia. Allí donde estás vas a declarar que en la sangre de Cristo hay poder. De pronto, si estás pasando por circunstancias difíciles, si hay necesidades en ese momento en tu vida, en tu hogar, en tu familia, este es el momento de rendirte delante de Él, de declarar que hay poder en la sangre de Jesús, de declarar esa victoria y esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y declaras que tú eres su hijo, ese redimido, y que Él te ha perdonado y te ha limpiado con su sangre. Así que vamos a declarar que hay poder en el nombre de Jesús. Señor, declaramos ese poderío tuyo. Declaramos esa grandeza en nuestra vida. Declaramos que tu presencia, Señor, y esa sangre preciosa ha limpiado todo nuestro ser, Señor. Que tú, Cristo, eres ese Cordero Santo. Así es, Señor. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz.
nos postramos ante el Cordero que nos amó, nos santificó. Confesamos tu poder, hoy confesamos tu victoria sobre nuestras vidas. Soy redimido, en mis pecados tú llevaste, en esa póstrate delante del Señor. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos amó, nos santificó. Cordero, tu sangre me salvó. Decláralo. Declara con tu voz que el Cordero me ha redimido. Tu sangre, Señor, nos salvó, nos sanó, rompió toda cadena de nuestra vida, toda atadura, Señor, tú la rompiste.
Jesús, las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Decláralo. Levanta tu voz allí donde estás. Decláralo en fe. Eso es una palabra profética sobre tu vida. Ahora, levanta tu voz. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Así es, Señor. Hoy con nuestra voz confesamos esa victoria sobre nuestras vidas. Confesamos esa libertad que tu muerte allí en la cruz del Calvario trajo sobre nosotros. Por eso tú eres el Señor de nuestra vida y decláralo. No te canses de declarar que Él es tu Señor, que Él es tu Rey, el soberano de tu corazón, porque sabes, Él te compró a precio de sangre y esa sangre no tiene precio alguno. Solo vale el precio de tu vida, tu amor, tu obediencia, tu entrega, tu servicio, el demostrar que tu vida es totalmente para Él. Tus pensamientos, lo que eres, cómo hablas, eso demuestra que tú eres su hijo, su hija. Por eso en esta noche, entrégale tu vida a Él. Entrégale todo lo que hay en tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Él sabe las luchas que tienes a diario, de continuo, de pronto con tus pensamientos, de pronto con tu manera de hablar. De pronto estás luchando con algún hábito en tu vida todavía. Sabes, Él todo lo llevó allí en la cruz del Calvario y fue lo que acabamos de proclamar, esa libertad. Él rompió cadenas de opresión. Él rompió ese yugo de esclavitud hacia el pecado. Por eso es que hoy podemos declarar esa libertad. Es el momento de llevar nuestra vida a su presencia. Es el momento donde diariamente debemos decirle al Señor: Señor, examíname lo más profundo de mi corazón. Porque también la palabra del Señor dice que tenemos que estar muy alertas. No podemos estar tranquilos, porque fácilmente podemos caer, podemos resbalar. No podemos sentirnos confiados de que ya la obra del Señor está hecha, porque el enemigo, sabes, que trabaja de continuo para que tú resbales, para que en tu mente lleguen pensamientos de duda, de temor, para que haya en tu vida tentación, porque Él quiere destruirte. Él quiere dañar esa obra que Jesucristo hizo en tu vida. Pero por eso debemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Allí vamos a encontrar esa misericordia. Y hoy tienes la oportunidad de acercarte a ese trono de gracia, presentando tu vida delante de Él, permitiendo que tu corazón sea abierto totalmente a Él. Cada uno de nosotros necesitamos que esa mirada de amor examine nuestro corazón. Es el momento de que presentes tu vida delante de Él y le digas: Dios, aquí estoy. De pronto con mi debilidad, con mi falencia, con mis pensamientos, de pronto de duda, de temor, de ansiedad, de preocupación. Pero hoy, Señor, los presento delante de ti, declarando que necesito que la presencia de tu Espíritu Santo redarguya mi mente, renueves mis pensamientos diariamente, Señor, porque cada día necesito de ti. Dile al Señor: cada día necesito ir a tu presencia y que esa palabra tuya me renueve, me fortalezca, me purifique con el fuego de tu Espíritu Santo, y que esa presencia de tu Espíritu Santo arda de continuo en mi interior y consuma
con su fuego todo aquello, Señor, que no es agradable a ti, que no te da la libertad para que tú te muevas en nuestro corazón. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, con tu presencia. Hoy nos postramos delante de ti. Hoy rendimos todo nuestro ser delante de ti, delante de tu gloria, delante de tu majestad, diciéndote: Dios, te necesitamos. Necesitamos de tu presencia. Que esas manos del alfarero continúen haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Que sigas moldeando, que sigas puliendo, Señor, lo que necesita ser renovado en nuestro ser, porque te necesitamos, para que a través de nosotros, Señor, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea reconocido, que podamos ser esos embajadores tuyos a donde vayamos. Perdónanos, Dios, las veces que de pronto hemos dejado tu nombre en baja estima. No hemos sido de pronto esos buenos embajadores, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque a veces, Señor, nos gana nuestra debilidad, nos gana nuestra carne, Señor. Pero hoy, Señor, nos postramos delante de ti, Señor, porque necesitamos que ese fuego de tu presencia, Padre Celestial, venga sobre nosotros ahora. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Toca nuestras vidas. Y allí donde estás y sientes levantar tus manos y presentar tu vida delante de Él, hazlo. De rodillas estaré delante de tu gloria. De rodillas estaré delante de tu gloria. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Aquí estamos como templo tuyo, ese altar que necesita de tu presencia, Dios. De rodillas estaré
Somos tu altar, Señor. Somos tu templo que necesita cada día de tu presencia. Necesita esa presencia del Espíritu Santo, ese consolador que nos lleva a la verdad, que nos guía, Señor, que nos trae esas revelaciones y el discernimiento, Padre Celestial, a través de tu palabra. Te necesitamos, Dios, cada día necesitamos estar bajo tu presencia para poder conocer esas bendiciones, para poder saber lo que tú nos has entregado, esa autoridad que has dado en nuestras manos, Señor, esa victoria que hoy ya tenemos y que queremos disfrutar, Señor. Por eso en esta noche queremos declarar que en tu nombre hay libertad. Amén. Que tú llevas nuestras cargas, Señor. Y lo vas a declarar. Con fe vas a declarar que Él lleva tus cargas, que Él lucha por ti.
Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, bendito Dios. No hay otro nombre sin igual. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores, soberano, invencible, el Dios fuerte, nuestro castillo, el hacedor de milagros eres tú, el Dios de lo imposible, Padre celestial. Y en ti creemos. En ti, Padre celestial, confiamos. En ti, Señor, seguimos tomados de tu mano y descansamos en tu presencia. Descansamos en tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y nos apropiamos, Señor, de la autoridad que tú nos has dado. Todo aquello que el enemigo quiera traer sobre nuestra mente, todo pensamiento contrario a tu palabra, en el nombre de Jesús ahora es derribado por el poder de tu sangre preciosa. Y creemos en tus promesas, esas promesas que has dejado en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y en esa verdad hemos creído, y en esa verdad nos apropiamos, bendito Dios. Y te damos toda la gloria solo a ti, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Qué bendición cuando podemos adorar el nombre del Señor, cuando podemos declarar que no estamos solos. No estás solo, no estás sola. El Señor está junto a ti. Espero que este tiempo haya sido un tiempo de bendición para tu vida, que haya sido un tiempo donde hayas sentido la presencia del Señor. Ahora nos preparamos para recibir ese alimento espiritual, esa vitamina para nuestro espíritu. Así que prepara tu Biblia, prepara tu cuaderno, pero sobre todo, abre tu corazón para recibir esa palabra de parte de Dios. Muy buenas noches. Desde aquí, desde el templo de la iglesia, donde todavía no hemos decidido reunirnos por prudencia, les bendigo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche, después de todo este tiempo de alabanza precioso, de adoración, de ir a la misma presencia de Dios, al trono de la gracia, les invito a escuchar la palabra, a que el Espíritu Santo en esta noche nos hable poderosamente a cada una de nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor la bendición sobre esta palabra, para que esta palabra llegue a tu vida y llegue a mi vida? Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das en esta noche de escuchar tu palabra. Señor de la gloria, muchas gracias porque con el paso, Señor, de los días, vemos confirmada cada día tu amor, tu presencia, tu protección, tu ayuda, Señor, en todo lo que nosotros como hijos necesitamos de ti. Señor, hoy te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Los bendigo, Señor, en esta noche allá en sus hogares. Y ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que muy pronto podamos estar reunidos, Señor, para adorarte en esa comunión, en esa coinonía, Señor, que identifica tu cuerpo, que identifica la iglesia del Señor. Padre, en esta noche, Señor, queremos estudiar tu palabra y pedirte, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, tome en este momento este lugar, sea el que tome, Señor, la dirección, la enseñanza y el compartir de la palabra, Señor, en cada una de las vidas. Señor de la gloria, permite que esta palabra traiga especial bendición, Señor, en cada corazón y en cada vida allá
en los hogares. Señor, aquí estamos, Señor, en tus manos, y Espíritu Santo, úsame, Señor, como canal de bendición para todo aquel que me está viendo y escuchando. Señor, oramos dándote las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tal vez en esta noche quiero comenzar este tiempo haciendo viendo o mirando a algunas de las situaciones que a veces se presentan en nuestras iglesias, y hablo de todas, y es que a nuestras iglesias han llegado personas que a veces no comprenden el privilegio que se tiene de ser hijos de Dios. O sea, son personas que están convencidas de su salvación, son personas que están convencidas que el Señor Jesucristo está en ellos, que Dios les ha perdonado sus pecados y que tienen la esperanza de la vida eterna. Son personas que tienen todo ese conocimiento, y es un conocimiento válido, es un conocimiento espiritual importante en la vida de todo aquel que tiene esa seguridad de la que acabo de hablar. Pero sin embargo, permítame decir algo. Yo creo que aunque estas cosas que acabo de plantear son importantes y es necesario estar seguro de ellas, sin embargo, la vida espiritual o la misma palabra nos lleva a ir mucho más allá. Es decir, ir mucho más allá es entender que Dios tiene cosas mucho más grandes que esas. Por lo tanto, cuando yo comienzo a estudiar a profundidad la palabra, cuando me comienzo a meter en temas importantes para nuestra vida espiritual, en temas que tienen que ver justamente con la buena teología, con la buena doctrina, con el buen conocimiento bíblico, voy a encontrar que no solo me puedo conformar con las situaciones básicas de la salvación, con las situaciones básicas que el Señor nos ha dado, sino que yo voy a encontrar cosas mucho más importantes, cosas que a veces se consiguen solo en lo sobrenatural, no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y entonces allí yo podré comenzar a disfrutar de cosas a veces inimaginables que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y precisamente en ese sentido, una de las cosas que nosotros debemos entender bien es que la salvación que nos proveyó el Señor Jesucristo tiene una serie de elementos que se dieron en ese proceso de entrega de la vida de Él, en ese proceso de cordero inmolado, que vale la pena uno conocer para entender el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios, ese privilegio que hemos obtenido a través de la redención, a través de la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y hoy quiero referirme justamente a uno de esos temas doctrinales que yo creo que vale la pena conocer y que vale la pena tener en cuenta como un privilegio que Dios nos ha dado y poderlo comprender claramente. El sábado pasado, o en estas dos últimas predicaciones que yo he tenido el privilegio de hacer, he hablado del Espíritu Santo. Y justamente el sábado pasado, en el gran estudio que tuvimos sobre el ministerio del Espíritu Santo, una de las obras planteadas por el apóstol Pablo y sobre las cuales hice referencia fue que él convencería al mundo de justicia.
Y cuando hicimos el análisis de lo que esto quería decir, dijimos que el significado de todo esto, lo que Pablo plantea en ese pasaje, sencillamente es que Dios nos justificó y Dios nos reconcilió. Es decir, que Dios nos hizo justos ante Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente hoy yo quiero ampliar ese tema porque me parece que vale la pena entenderlo bien. Y en ese entender bien ese tema, poder comprender el privilegio tan tremendo que nosotros tenemos al haber sido justificados ante el Padre. Es un privilegio realmente que Dios nos dio al justificarnos ante el Padre. El tema que quiero tratar en esta noche lo he titulado El proceso de la justificación. El proceso de la justificación. Y les invito a ir conmigo a la palabra de Dios, al libro de Romanos capítulo 3. Y vamos a leer de los versículos 21 al 26. Este tema obviamente tiene algunos más pasajes dentro del Nuevo Testamento, pero vamos a tomar como base este de Romanos 3 del 21 al 26. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley que ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, el apóstol Pablo en este amplio pasaje ha venido hablando del tema de la justicia, del tema de hacernos justos delante de Dios. Y en ese sentido, aquí yo quiero llevarlos justamente a través de la palabra a poder comprender claramente lo que significa esto de la justicia de Dios, lo que significa ser justos delante de Dios, o simplemente con el tema teológico doctrinal que nosotros conocemos en la Escritura como la justificación ante el Padre, o la justificación de nuestra vida ante el Padre. Lo primero que nosotros encontramos en este pasaje es la necesidad. O sea, todo el mundo necesita ser justificado delante de Dios si quiere de alguna manera disfrutar de los beneficios de la salvación y de ser hijo de Dios. La necesidad. Veamos lo que dice la palabra del versículo 22 al 23 para comenzar un poquitico a sacar la enseñanza de este precioso pasaje. Dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice para todos los que creen en Él, porque no hay ninguna diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Previamente a estos dos versículos, en el contexto anterior, el apóstol Pablo ha venido haciendo un planteamiento claro donde él ha demostrado que toda la humanidad, en ese momento, toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, estaban bajo condenación. Es decir, todos
todos estaban en pecado. Inclusive si usted va a unos versículos en ese contexto, el versículo 10, por ejemplo, dice como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en estas expresiones, Pablo justamente lo que está diciendo es que todos hemos pecado delante de Dios, absolutamente todos. En Romanos 3, ahí en el versículo 9 y 10, dice que ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y más adelante, justamente en el pasaje de los resultados de la justificación, Pablo en el capítulo 5, versículo 12, dice claramente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que absolutamente todos los hombres recibimos de Adán una naturaleza pecaminosa. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa, entonces esa naturaleza pecaminosa nos lleva simplemente a pecar. Y por eso Pablo está hablando claramente en cuanto a por qué la necesidad de una salvación para toda la humanidad, para todos los hombres. ¿Cómo nos afectó Adán? Adán nos afectó con su desobediencia delante de Dios. La frase, por ejemplo, por cuanto todos pecaron, significa que todos pecamos ¿en quién? En Adán. Es decir, cuando el primer hombre pecó, Dios consideró que habían pecado todos sus descendientes, en razón de que Adán fue nuestro primer representante. Podemos decir así, fue el padre de la naturaleza humana. Ahora, la pregunta que de pronto surge y que obviamente de pronto usted y yo nos hemos hecho es: ¿cómo pueden declararnos culpables por algo que Adán hizo miles de años atrás? Es una pregunta válida. ¿Por qué yo soy considerado culpable por culpa de Adán, si él fue el que desobedeció? Pues muchos piensan que no es justo que Dios nos juzgue por el pecado de Adán. Sin embargo, confirmamos nuestra solidaridad con Adán cada vez que pecamos. ¿Quién en este mundo no peca? ¿Quién en este mundo no falla delante de Dios? ¿Quién en este mundo no erra en su vida delante de Dios? Absolutamente todos. Por lo tanto, eso demuestra que todo ser humano recibe en el momento justamente de su concepción, en el momento de su venida a este mundo, en el mismo instante, recibe esa herencia pecaminosa o esa naturaleza pecaminosa. Ahora, refiriéndonos al pecado, podemos decir entonces que para esta sociedad, por ejemplo, para esta sociedad actual, esta sociedad postmoderna, algunos pecados, por ejemplo, parecen más grandes que otros porque sus consecuencias son mayores. Entonces, podemos decir así, la sociedad actual ha clasificado los pecados dependiendo de, entre comillas, la gravedad del pecado. Y entonces hasta se han atrevido a decir que algunos pecados de esos considerados graves son los que condenan, pero que hay unos pecados pequeños o pecados blancos, no sé cómo lo llaman algunas personas. Esos pecados Dios no los tiene en cuenta. Por ejemplo, el homicidio, por ejemplo, nos parece que es peor que el odio.
Y el adulterio nos parece que es peor que la lujuria. Pero esto no significa que nos merecemos la vida eterna, porque de pronto nuestros pecados no son tan graves como aquellos, como los que considera la sociedad actual, o de pronto los consideramos son de menor envergadura. Y déjeme decirle algo frente a esta situación que se ve en el mundo. Y nos pasa a nosotros los pastores o a los líderes que de pronto le presentan el mensaje a una persona. Y entonces, como hay este concepto que acabo de plantear en la sociedad en general, entonces muchas personas consideran que son muy buenos y que no necesitan de Dios. Entonces, cuando uno les lleva el mensaje de salvación para que ellos reconozcan a Cristo como su Salvador, la excusa es esa. No, yo creo que así como estoy bien. Yo creo que así como estoy, Dios me considera bueno, Dios me considera que estoy bien. Y entonces ponen una barrera frente a lo que Dios podría hacer en sus vidas para salvarlos. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Mire, yo soy buen padre. Mire, yo soy muy buen trabajador. Es más, soy muy buen compañero de trabajo. No, yo cumplo con mi esposa, yo soy un buen esposo. Sí, tengo por ahí algunas cositas, pero esas cositas no son tan graves, no son tan importantes. Total que yo creo que mi vida está bien delante de Dios. O inclusive otros también frente a esta situación que estoy planteando, dicen, bueno, es que las faltas que yo cometo no son tan graves, no son tan fuertes delante de Dios ni ante los demás. Entonces yo voy el domingo a la iglesia y estoy allí con el Señor y hago un acto de contrición, y entonces mis pecados, esos pequeños pecados que yo cometo, pues me son perdonados. Y este es un concepto que está impidiendo que el Espíritu Santo toque el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque Satanás, déjeme decirlo así claramente, Satanás tiene engañado a muchas personas con estos conceptos. Porque ¿cuál es el primer paso cuando Dios en su amor llega al corazón de una persona para hacerle reconocer que necesita el don de la salvación? Es que la persona sinceramente y de corazón reconozca que está en pecado, que está fallando, que está faltando delante de Dios. Y si uno no da ese paso, pues simplemente no hay manera de que el Espíritu Santo haga la obra en ese corazón. Eso es exactamente como cuando uno va enfermo al médico. ¿Qué es lo que uno tiene que reconocer ante el médico? Si uno va enfermo, lo primero que uno tiene que reconocer es que está enfermo. Y que tiene que decirle al médico, mire, sí, estoy enfermo. Esto es lo que tengo. ¿Para qué? Para que el médico pueda de pronto tomar una determinación frente a lo que yo le presento y pueda ayudarme de pronto a salir adelante en mi situación. Pero si yo le digo al médico en un oculto de pronto lo que tengo, o considero que no es importante lo que tengo, el médico seguramente no me va a poder ayudar. Y así sucede con Dios. Así sucede con Dios. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores delante de Dios. Y la palabra lo presenta. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien ame a Dios. Todos somos pecadores. Y por ser pecadores, dice la palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cualquier pecado, hermano. Cualquier pecado, por, entre comillas, pequeño o grande que sea considerado por la sociedad, es pecado y nos aparta de nuestro Dios santo. Cualquier pecado, por lo tanto, conduce a la muerte, por grande o pequeño que el pecado parezca. Hermano, no vale la pena minimizar los pecados, ponerlos como pecados pequeños, ni tampoco valorar con exceso los grandes, entre comillas. ¿Por qué? Porque tanto
los pequeños como los grandes nos separan del amor de Dios. Y Dios necesita perdonarnos absolutamente en todo sentido en nuestra vida. Por lo tanto, yo hago un llamado en esta noche a todo el que me está escuchando para que podamos entender que todos nosotros somos pecadores delante de Dios y que necesitamos a Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Si tú quieres ser justificado ante el Padre Celestial, tienes que reconocer tu pecado ante el Señor Jesucristo y confesarlo. Lo segundo, después de mirar que tenemos una necesidad de ser justificados porque somos pecadores, en segundo lugar, la forma, o sea, la manera en que yo soy justificado. Esto es bien interesante. Esto es precioso. Versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¡Oh, qué interesante! Esto es espectacular. No es algo que el hombre compre por méritos personales. Ojo, la justificación no la compro yo. La justificación no se consigue por el esfuerzo humano, por el esfuerzo personal que yo haga. Y esta es otra equivocación que hay en el campo religioso ante las personas. Entonces, sé bueno, da buenas obras, de pronto da buenas limosnas, haz esto, haz lo otro, porque Dios te va a tener en cuenta todo eso para justificarte. Y no es lo que dice la palabra de Dios. Note usted que la palabra de Dios dice que el don, o sea, la justificación es un don totalmente gratuito. Es decir, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Tito 3:5, por ejemplo, teniendo en cuenta algunos pasajes importantes que nos ilustran esto, Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ojo lo que dice Tito, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y Efesios 2, 8 y 9, un pasaje que usted y yo conocemos desde hace mucho tiempo, dice, porque por gracia, ojo, por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de vuestro esfuerzo, pues es un regalo, es un don de Dios. No por obras, no por lo que tú hagas, para que nadie se gloríe. Esa es la forma, esa es la manera en que tú y yo conseguimos la justificación. Aquí estos conceptos y estas ideas nos llevan a aclarar algo muy importante. ¿Qué significa ser justificados? ¿Qué significa ser justificados? Significa declarados no culpables. Declarados no culpables. ¿Qué quiero decir con esto? Que por el pecado, del cual hablamos en nuestro primer punto, por ese pecado que todos hemos cometido, entonces somos declarados culpables ante Dios. Y la culpabilidad de nuestro pecado, en su juicio, simplemente nos daría condenación. Condenación eterna. Pero ¿qué significa la justificación? Que cuando en la corte el juez declara inocente al acusado, entonces se eliminan todos los cargos del acta. De pronto esto lo podemos ilustrar con un juicio común y corriente, de esos que de pronto usted ha visto en la vida real o en las películas, ¿cierto? Donde está el acusado, donde hay un abogado, donde hay uno que está acusando y hay un juez
que está de pronto juzgando absolutamente a la persona y todo lo que se está presentando allí. Y entonces, finalmente, cuando de pronto el acusado es declarado inocente, entonces lo que hace el juez es que todas esas actas que habían sido inicialmente presentadas como acusación hacia él, entonces en ese momento son eliminadas, son invalidadas todos los cargos que de pronto se presentaban contra esa persona. Es decir, legalmente es como si la persona jamás hubiera sido acusada. Y entonces, escúcheme bien esto tan hermoso, hermano. Cuando Dios perdona nuestros pecados, repito, por favor, cuando Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestros antecedentes penales, los limpia desde su perspectiva, es decir, desde la perspectiva de Dios, es como si nosotros nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque ese perdón, ese haber sido declarado inocente o justo delante del Señor, lo consiguió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Hermano, permítame explicarle qué quiere decir esto. Quiere decir que lo que tú merecías, que lo que por tu pecado tú tenías que pagar, lo pagó alguien por ti. Lo pagó una persona por ti. ¿Quién lo pagó? Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Y ahora, como Él pagó la culpa tuya, la culpa mía, entonces somos declarados inocentes delante del Padre Celestial. ¿No es esto hermoso, hermanos? ¿No es esto precioso? En tercer lugar, hermano, hemos visto por qué necesitamos la justificación. Segundo, la forma en que somos justificados. Y en tercer lugar, vamos a ver el medio por el cual somos justificados. El versículo 24, en su segunda parte, agrega, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y entonces agrega, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta parte del versículo 24 la podemos relacionar con Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Y este pasaje dice así: y Él es, o sea, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí hay otras palabritas que hacen parte de todo este conjunto precioso de la salvación, de la justificación. Hay dos palabras más que debemos entender, que es la palabra justificación, es la palabra redención, que es nueva, y es la palabra propiciación. Propiciación. Vamos por partes para poder entender. ¿Qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación, como lo dice aquí, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, quiere decir en lugar de. En lugar de. O sea, Dios puso como propiciación en lugar tuyo, en lugar mío, a su Hijo, el bendito Salvador de nuestras vidas. Él fue la propiciación, pero también fue nuestra redención. Es decir, Jesucristo hizo el sacrificio expiatorio por nuestros pecados.
Él puede presentarse delante de Dios como nuestro mediador, porque su muerte satisfizo la ira de Dios contra el pecado y pagó la pena de muerte por ellos. De esa manera, escúchame bien, de esa manera, Cristo satisface los requisitos de Dios y quita nuestros pecados. Es decir, en Él, en el Señor Jesucristo, somos perdonados y somos purificados. Qué precioso, hermano. Hay que entender esto con claridad para poder tener una visión poderosa, clara, de lo que significa el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, como humanos, algunas veces tenemos dificultad para perdonar a alguien que nos ha ofendido. Oh, qué difícil es, hermano. Yo sé que usted ha vivido eso, yo lo he vivido. Es difícil perdonar a alguien que nos ha ofendido. Ahora, imagínese cuán difícil debe ser tener que decir a cada persona que estamos dispuestos a perdonarla sin importar lo que haga. Y eso justamente fue lo que Dios hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, sin importar lo que haya hecho, está fuera de la esperanza del perdón. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a Jesucristo y entregarle nuestra vida. Él es la propiciación, Él es la redención. ¿Qué significaba la redención para poder entender esta palabra? La redención se refiere cuando Cristo libra a los pecadores de la esclavitud del pecado. ¿Cómo lo presenta el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía deudas con alguien, esta persona a la cual se le adeudaba podía venderla como esclava, y esa persona quedaba esclava allí de por vida. Pero durante ese tiempo se podía presentar el hecho de que algún pariente cercano podía redimir o comprar su libertad. Esta tenía un precio. Y entonces la persona que estaba esclava, junto con su pariente que quería redimirla, porque eso significa redención. Redención significa pagar el precio. Entonces negociaban con el amo que había comprado la persona, negociaban su redención, su libertad. Y si la persona pagaba el precio de lo que costaba la redención, entonces la persona dejaba de ser esclava y pasaba a ser una persona libre. Ya no le pertenecía a esa persona. Alguien pagó por ser libre. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Por ti, por mí. Es más, lo hizo por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Ya está pagado el precio. El precio de la redención tuya, el precio de la redención mía, ojo, el precio de toda la redención de la humanidad está paga. Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. Él la pagó a precio. ¿Y a qué precio? Al precio de su vida, al precio de su sangre. La palabra de Dios dice que Él nos compró a precio de sangre. Dios le pagó a quien nos tenía esclavizados. Recuerda que en días pasados yo dije que la aparente derrota que festejaron Satanás y otras personas por la muerte de Cristo se había convertido en victoria.
y se había convertido en derrota para él, eso allí se estaba justamente conjugando el pago que estaba haciendo Jesús por la vida de cada persona de la humanidad. Y ahí estabas incluido tú y estoy incluido yo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Esto es emocionante, hermano, cuando uno lo estudia, cuando uno lo sabe a fondo. Hermano, ahí podemos nosotros entender qué hizo Jesús en la cruz del Calvario y por qué hay una condición. Es decir, por el hecho de que Él haya pagado por toda la humanidad, no significa que toda la humanidad ya está declarada inocente delante del Padre. No, hay una condición. Y la palabra de Dios lo dice. ¿Recuerda lo que le dijo al carcelero allá en Filipo? Cuando el carcelero fue a preguntarle a Pablo, ¿y qué debo hacer? Él le dije, cree, acepta al Señor Jesucristo. Y dice, y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Esa es la condición. Todo el precio de la redención justificada ya está toda la humanidad. Pero ojo, hay una condición para poder hacerse a esa bendición que Dios da para el ser humano. Y es precisamente creer en Jesucristo, aceptarlo, llevarlo a nuestro corazón y hacerlo Señor de nuestra vida. Y eso hay que entenderlo bien. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Eso hizo el Señor Jesucristo. Hoy, escúcheme, hoy Él pagó el precio. Y cuando nosotros lo recibimos a Él, entonces ya nos volvemos nosotros de Él. Le pertenecemos a Él. Cambiamos de amo. Ya no le pertenecemos a Satanás, ya no le pertenecemos al mundo. Ahora Él nos redimió, Él nos justificó y ahora nosotros le pertenecemos a Él. Pero ¿sabes qué? Él no se presenta como el amo. Él dice, yo los compré, pero ahora ustedes son mis amigos. Ahora nuestro amo es un amigo. Es un amigo, escúchame. Esto precioso. Que dice la palabra que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ese es el amigo. Él fue el que nos compró y ahora está intercediendo. Es el mediador entre nosotros y Dios. Él sigue haciendo el trabajo. Él sigue bendiciendo nuestras vidas. Esto es algo hermoso. Quiero que lo entiendas bien. Quiero que lo entiendas bien. El mejor abogado, defensor del universo, está a cargo de nuestra causa. Jesucristo, nuestro defensor. Él es el Hijo del Juez. Ya sufrió el castigo en lugar nuestro. Usted no debe intentarlo a su manera. No. No es que voy a hacer yo para tratar de obtener la victoria. Jesucristo ya la obtuvo totalmente en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, veamos la condición. Veamos la condición. Versículo 25, por favor. A quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe en su sangre. Esa es la condición. Fe en la sangre de Cristo. Yo dije que había una condición. Fe en la muerte de Cristo es un imperativo bíblico para poder ser salvo, para poder ser justificado, para poder ser reconciliado con Dios. Hechos 16:31, ya lo cité, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Imperativo, creer en Jesús. Romanos 5:1 dice,
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe es un don que actúa sin méritos personales. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, no por obras. Entonces, la fe en Jesucristo no se da por méritos, no se da por obras. No es tu esfuerzo, no es lo que tú hagas, no es que no hay necesidad. Ya Jesús pagó, no hay necesidad. Entonces, la única condición es aceptar al que ya pagó por nosotros. Amén. En quinto lugar y en último lugar, el propósito. El propósito. Versículo 25, la siguiente parte. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ojo, para manifestar ¿su qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Su justicia. ¿Qué significa aquí justicia? Justicia aquí equivale salvación, la salvación. En otras palabras, todo plan de redención es con el fin de mostrar Dios a los hombres su salvación. No hay otro propósito. Es simplemente mostrar a Dios su salvación. El plan de Dios no es condenación. A veces mucha gente juzga a Dios. Pero Dios, si Dios realmente actúa como actúa, ¿por qué condena al mundo? ¿Por qué va a lanzar a las personas al infierno? Esos son cuestionamientos que le hacen a Dios. Pero es todo lo contrario. En la palabra de Dios lo que yo encuentro es que el plan de Dios, ojo, el plan de Dios para la humanidad nunca fue que la humanidad se condenara, nunca fue condenar la humanidad, fue salvar la humanidad. Dios hubiera podido dejar la humanidad como estaba, totalmente alejada de Él, en pecado, en maldad. Este mundo estuviera hecho una anarquía, un caos, a causa justamente de la falta del hombre, del temor a Dios. ¿Sabe quién contiene toda esa anarquía, ese caos que se puede presentar en el hombre? Es la iglesia de Cristo. Por eso el papel de la iglesia es tan importante. Porque si en este momento el hombre no estuviera justificado, el hombre no estuviera redimido, pues este mundo sería un mundo tipo Sodoma, tipo Gomorra, un mundo totalmente desenfrenado, un mundo sin control alguno por causa al pecado del hombre. Pero ¿sabe quién detiene toda esa anarquía? La presencia poderosa del Espíritu Santo en el mundo y la iglesia de Cristo, que a través de sus oraciones y a través de la predicación de la palabra presenta el mensaje de salvación y cada día trae gente a los pies de Jesucristo para que esas personas puedan ser salvas. Entonces, allí lo que nosotros encontramos es que el plan de Dios nunca es la condenación del ser humano. La palabra de Dios en Juan 3:16 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Allí está planteado en Juan capítulo 3, ¿cierto? Nunca Dios envió a Jesucristo a condenar al mundo. Ahora, el mundo sí se va a condenar por Cristo. Las personas sí se van a condenar por Cristo, porque no lo han aceptado o porque nunca aceptaron su sacrificio en la cruz del Calvario. Y en ese caso no es culpa de Dios, porque si por Dios fuera, ya el mundo fuese salvo. Pero siempre hay una condición, y la condición precisamente es recibir a Cristo. Ahora, yo te pregunto, en esta noche, ¿ya recibiste a Jesucristo como Salvador de tu vida? De pronto todas las personas que me están escuchando, yo les hago esa pregunta. ¿Usted ya recibió a Jesucristo como Salvador de su vida? Si usted ya recibió a Jesucristo, ojo, no se quede con la parte básica que yo dije inicialmente.
No se quede con el hecho de estar seguro en su salvación, de que usted haya sido bautizado, de que usted haya sido perdonado. No, vaya mucho más allá. Y es poder entender el privilegio que usted ya tiene como hijo de Dios. ¿En qué? En la justificación, en la redención, en la propiciación por nuestros pecados y en la expiación de nuestros pecados, porque esos son privilegios que usted debe entender, que se conjugaron en la cruz del Calvario en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Permítame hacer para concluir una repaso de todo lo que hemos visto. Hemos analizado el proceso de la justificación y podemos decir que hay 5 pasos dentro de este proceso. Ya para concluir. Primero, hay una necesidad. Primer paso, hay una necesidad. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una necesidad. Y la necesidad es porque todos somos pecadores. Tú y yo somos pecadores y por eso necesitamos ser justificados. Lo segundo, ¿de qué manera, de qué forma somos justificados? Dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La justificación es un don de Dios, es un regalo de Dios, es gratuita. No es por nuestros méritos. Lo tercero, ¿cuál es el medio de nuestra justificación? Dice la palabra, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante el pago del precio, redención. Mediante el pago del precio, es decir, Jesús pagó el precio. Nos compró, nos libertó. Aleluya. El medio, nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, vimos la condición. ¿Cuál es la condición? Hay una condición. Y la condición es, cree en el Señor Jesucristo para poder ser salvo. Es mediante la fe en su sangre. Somos justificados pues por la fe y por lo tanto tenemos paz para con Dios y paz de Dios. Entonces la condición es recibir a Jesucristo, tener fe en Él, dar el paso de salvación por medio de la aceptación en nuestra vida de Jesucristo. Y el propósito de la justificación, el propósito, entonces manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de todos. O sea, el propósito es que el Padre, como juez, se iba a colocar delante de ti o delante de mí como acusados para decirnos por qué éramos condenados. Pero el propósito de la redención que hizo Jesucristo fue librarnos de eso. Y ahora entonces Jesús está al lado como nuestro abogado. Y entonces Jesús le dice a su Padre, que es nuestro juez, yo como abogado pagué ya por él. Por lo tanto, Señor juez, Él es libre. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Ese es el propósito, manifestar la justicia de Dios. Amado hermano, yo quiero que en esta noche usted entienda finalmente que todos necesitamos ser justificados. Todos necesitamos ser justificados en forma gratuita. El medio es Cristo. La condición es la fe. El propósito, mostrarnos su amor. A través de Jesucristo, tú y yo vamos a encontrar el amor de Dios. Oremos. Padre de la gloria, en esta noche, Señor, te adoramos.
En esta noche, Señor, te bendecimos. En esta noche, Señor, te damos gracias. Señor, al comprender este tema tan precioso, no podemos menos que darte gracias. Señor, realmente nuestra vida no lo merecía. Nuestros hechos no lo merecían. Pero por tu amor, Señor, Jesucristo cumplió el plan de salvación para la humanidad allí en el Calvario. Y por su sangre preciosa, hoy nosotros somos limpios, purificados y perdonados en Él. Y somos justificados. Gracias porque a través de Él somos declarados inocentes. Señor, en esta noche, permite, Señor, que cada persona que está escuchando este sermón y viéndolo, Señor, reciba el perdón de la salvación. Si hay alguien, Señor, allí al frente, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, yo le hago un llamado en esta noche para que dé un paso de fe y abra su corazón a Cristo, para que Él pueda en este momento ser el Señor de su vida. Gracias, Dios. Oro en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué precioso, qué precioso. Muy bien, quiero saludarles especialmente en esta noche y pues obviamente ya el sábado pasado di un anuncio muy importante. Estamos esperando un poquitico el poder abrir nuestros cultos, considerando la situación en nuestra ciudad, que de pronto ha subido un poco el nivel de contagios por muchas razones. Por muchas razones. Aquí hago un llamado a todo el que me está viendo a tener prudencia frente a lo que está sucediendo. Mañana vamos a tener una reunión con el equipo de trabajo. Vamos a analizar todas las variables que en este momento se están presentando. De aquí a allá de pronto tenemos una información ojalá un poco más positiva frente a lo que está sucediendo aquí en Pereira, y por lo menos inicialmente tomaremos la decisión de comenzar nuestros cultos a cierta fecha que le estaremos anunciando en el grupo de la iglesia y por todas las plataformas que nuestra iglesia maneja, como son YouTube y el Facebook. Allí estaremos de pronto anunciando cuándo iniciaremos nuestros servicios. Así es que, hermano, necesitamos el apoyo suyo. Queremos hacer esto bajo la dirección de Dios con mucha sabiduría, porque queremos ser portadores de bendición, portadores de un mensaje de vida y no de pronto algo diferente. Entonces, les saludo en el amor de Cristo. Espero verlos muy pronto aquí en la iglesia, en el salón, y me gozo de haber estado con ustedes en esta noche. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un resto de noche feliz y un domingo maravilloso. Y para la otra semana, que las bendiciones de Dios caigan poderosamente en su vida y en su familia. Que Dios les bendiga.